Amén. Bueno, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios porque estamos otra vez por acá. Quiero que abramos la Biblia en el Salmo 32. Y bueno, yo espero en Dios que nos dé la sabiduría para ir ligando todo. Sí, la verdad son demasiadas cosas que se me vienen a la mente. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Para irlo ligando y que no vaya a ser una ensaladota. Bueno, Salmo 32. Primero vamos a ir ahí, luego ya vamos desglosando un poquito más. Entonces trate de poner mucha atención, porque Dios nos va a hablar, ¿sí? Bueno, dice el Salmo 32. Ya estamos todos, versículo 1. Bueno, yo creo que lo leemos todo. Dice pues: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y bueno, aquí entendemos que ya es Dios hablando. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Bueno, hasta ahí. Bueno, como ya nos damos cuenta, bueno, no estoy muy seguro si alguna vez ya les hablé de este salmo. Lo más probable es que sí, pero quiero profundizar un poquito más, ¿sí? Bueno, aquí vemos tres cosas que menciona principalmente este salmo. Bueno, tres cosas que el salmista tenía que... Mírenme a mí, ¿sí? Escúchenme a mí no escuchen el ruido del aire, ¿sí? Póngame atención pues. Hay tres cosas que menciona este salmo, ¿sí? Que son la causa de las muchas consecuencias que también menciona este salmo. Si no son, se puede decir que resume muchas cosas aquí, ¿sí? De consecuencias que se pueden venir o que no se pueden, se vienen, ¿sí? Por causa de la no confesión, ¿sí? A veces nosotros como que no vemos así a tal cual es el mundo espiritual. Si el mundo espiritual lo vemos muy general, pero no es así. Hay cosas muy específicas dentro del mundo espiritual y que no se puede exponer algo así general y pensar que ya hemos sido libres de muchas cosas. No es así, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Fíjese, por ejemplo, los primeros versículos me habla de tres cosas, ¿sí? Y me da a entender que aunque todo tiene un mismo sentido, ¿sí? Son cosas distintas. Fíjese, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces vemos que hay transgresión y que hay pecado, ¿sí? Y luego abajo dice: bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Sí, y hay un versículo que leímos que menciona las tres, igual, versículo 5. Mi pecado te declaré, mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Se fija que vuelve a mencionar las tres mismas cosas. Entonces son transgresión, ¿sí? O pecado, iniquidad, rebelión o transgresión, y pecado. ¿Sí me expliqué? Sí, pecado, iniquidad, transgresión. Amén. Transgresión es lo mismo que rebelión o que rebeldía. Casi siempre que usted vea maldad en la Biblia se refiere a iniquidad, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo cada una de esas cosas, pero donde más me quiero enfocar o un poquito más es lo que es iniquidad, ¿sí?
Yo sé que hemos oído muchas cosas sobre que maldiciones generacionales y esas cosas, pero vamos a ver un poquito más. Bueno, eso espero y nos alcance todo bien. Bueno, entonces nos habla transgresión. ¿Qué es transgresión? Es lo mismo que rebelión, sí, o rebeldía. Rebeldía no es solamente cuando yo hablo groseramente, sí, ante una autoridad. Si rebeldía es nada más sentirlo o pensarlo. Amén. La rebeldía no inicia cuando yo lo expreso. Sí, la rebeldía inicia en el corazón. Amén. La rebeldía es algo que inicia aquí adentro de nuestro ser. Sí, yo puedo ser rebelde por estar contradiciendo o resistiendo a una verdad de Dios. Amén. La rebeldía en general, pues es algo que es una ofensa o un pecado ante Dios con conocimiento. Sí, no es ignorancia muchas de las veces. Sí, nosotros, por ejemplo, podemos estar pecando en ignorancia o pecados de omisión, sí, ocultos, pues, que no sabemos ni que están mal, sí, pero que no significa que no ofendan a Dios. ¿Sí me explico? No porque yo lo ignore significa que Dios no se siente ofendido. Lo que Dios hace es que tolera la ignorancia, ¿sí? No la perdona, la tolera, o sea que da tiempo al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, que empieza a hablarnos, ¿sí? De muchas formas, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor a todos nos pasó que nos hablaban muchas veces cuando no estábamos en el Señor, ¿sí? En la ignorancia en la que estábamos, Dios nos quiso sacar de ahí, ¿sí? Y nos mostró al Señor. Hay una arma para Satanás que se llama ignorancia, ¿sí? Esa es, pues, lo mejor para él. Si lo que el diablo quiere es que yo ignore, sí, que yo ignore la verdad, sí, que yo ignore mi condición, sí, y que yo piense que estoy bien. Amén. Es ignorancia donde él me quiere tener sumergido, porque la ignorancia me hace pensar que yo estoy bien y que todos están mal, sí, y cuando la verdad se descubre, sí, o el Señor me la muestra o me la ofrece para que yo salga de esa ignorancia, pues pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Una es que la crea y la reciba y la tome y salga a mi condición. Otra es que el diablo empieza a meter en mi mente, eso no es cierto. Sí, o sea que yo esa verdad que estoy oyendo la empiece a dudar de ella para que yo no la reciba. Sí, entonces la rebeldía o la transgresión son ofensas hacia Dios conscientemente. Sí, dice la Biblia que Dios toleró el tiempo de la ignorancia y Dios sí soporta. Pero después dice, me parece que está en Hechos, ¿no? Hechos 17, dice, pero ahora manda, sí, ahora que ya no hay ignorancia, a que todos los hombres se arrepientan, ¿sí? Entonces, cuando no hay arrepentimiento, cuando hay conocimiento, eso es rebelión, ¿sí? Cuando yo con entendimiento decido pecar, eso es rebeldía, ¿sí? Y eso inicia adentro. Por ejemplo, Satanás no se rebeló nada más cuando convenció a una tercera parte de ángeles. Satanás se rebeló desde el día que maldad empezó a entrar en su ser, ¿sí? Y esa rebeldía se fue sumando hasta que empezó a obrar. Entonces la rebeldía no es nada más la acción, ¿sí? Es la intención dentro de mi corazón. ¿Sí está claro? Entonces esas son cosas de las que yo me tengo que arrepentir. Pecado, pues entendemos que es la acción, ¿sí? Es como el fruto o el resultado de la rebeldía, el resultado, en este caso de la iniquidad, que también la menciona ahí, ¿sí? Son las acciones, son las palabras, son las actitudes, es el comportamiento, es la conducta que yo tengo, ¿sí? Resultado de una raíz que está dentro de mí, que se llama rebelión o que se llama iniquidad, ¿sí? Y eso produce en mí acciones, conducta, palabras, actitudes, comportamiento que ofende al Señor. Eso se llama pecado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eso que está ahí, por eso dice la Biblia que del corazón sale todo lo malo, ¿sí? Entonces eso, el corazón en sí, dice la Biblia también que es perverso. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a las intenciones, ¿sí? A los deseos, a la voluntad. No se refiere al músculo, ¿verdad? Que está bombeando sangre. No, se refiere a las intenciones del ser humano, ¿sí? A los deseos del ser humano, a la voluntad que tenemos como seres humanos. Eso es perverso, ¿sí? Por eso nosotros no podemos confiar en nuestra voluntad como humanos. Por eso el Señor nos pide que yo ceda mi voluntad a Él.
Sí, y eso nos va a costar. Amén. Porque lo que está entronado en nuestro corazón o nuestra voluntad, pues es el yo. Sí, y el yo no sabe lo que es obediencia. Amén. El yo no sabe lo que es someterse. Sí, no solamente porque venimos de una naturaleza caída, es porque estamos habituados a lo que es rebeldía. De hecho, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que hay un espíritu que se mueve en el mundo, que es el espíritu de la potestad del aire, dice espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué espíritu es ese? Es un espíritu de desobediencia, o sea, un espíritu de rebelión. Todo lo que hay en el mundo, hermanos, absolutamente todo, sí, por muy bonito que yo lo vea, su sistema, su mentalidad, su espíritu, obviamente ya lo dijimos, su forma de obrar, su forma de actuar, absolutamente todo está contra Dios, todo, sí. Y si por eso el Señor dice, el que quiera, sí, ser amigo del mundo, el que quiera, no el que sea, el que lo desee, sí, nada más por desearlo, ya se hace enemigo de Dios, sí. Entonces, si yo pienso que es que me voy a ver muy fanático, si yo pienso es que me voy a ver muy religioso, es que me voy a ver muy exagerado, pues tenga cuidado, sí, porque obedecer la palabra de Dios no es religiosismo, es nuestra vida. Si nosotros no fuimos creados para estar perdiéndonos en el mundo, si nosotros fuimos creados para servir, sí, para adorar, para obedecer la palabra de Dios, sí, para eso fuimos creados. El Señor no nos creó para el mundo, sí, el Señor nos creó para Él. De hecho, el mundo lo creó para Él. Amén, porque así dice también la Biblia. Todo fue creado por Él y para Él. Sí, todo. Sí, está claro. Entonces todo el sistema del mundo, sus costumbres, sus hábitos, su forma de pensar, su forma de obrar, todo está, y creo que así lo dice la Biblia también, ¿no? Que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esa es una realidad. Sí, esa es una verdad. Aparte porque está en la palabra de Dios, no nada más porque lo vemos, sino porque está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, si en mi corazón, sí, está en eso, o mi corazón está en el mundo, sí, pues yo estoy así, constituido enemigo de Dios. Dios sabe que yo voy a estar en su contra, sí, que en algún momento mis actitudes, mi comportamiento va a ser contra Él, porque soy su enemigo. Fíjese qué feo, ¿no? Estando en la iglesia, siendo su enemigo, porque resisto una verdad, porque contradigo a Dios, porque me voy contra Él. Amén. Inconscientemente, aparentemente, ¿verdad? Bueno, entonces eso es rebelión. Si es un pecado, es obrar con conocimiento, sabiendo que eso ofende a Dios. ¿Sí? La rebeldía inicia en el corazón, es una actitud que está en el corazón contra toda ordenanza o contra toda figura de autoridad, toda, ¿sí? Y obviamente eso representa a Dios. Amén, porque así también lo dice la Biblia, ¿sí? Que toda autoridad, toda fue puesta por Dios. Como dice uno muchas veces, ¿verdad? Si la ejercen bien o no, esa no es culpa de Dios, ¿sí? Pero la posición en sí fue puesta por Dios. Amén, la posición de autoridad, ¿sí? Ya que lo ejerzamos bien o lo ejerzamos mal, pues eso ya no es culpa de Dios, ¿sí? Pero el Señor puso esas autoridades para que yo aprenda a respetar, ¿sí? Bueno, ¿está claro? Entonces, rebelión inicia en el corazón, esa obrar con conocimiento contra Dios. Amén. Es una actitud en el corazón que ofende a Dios, ¿sí? Y que esa actitud me enlaza, me liga, me hace parte de Satanás, ¿sí? Porque es el espíritu de la potestad del aire que se mueve en el mundo, un espíritu de desobediencia o de rebeldía. Entonces, como eso lo ignoramos, ¿sí? Pues somos tus hijos, Señor, somos tus siervos, ¿sí? Nosotros somos tuyos. Y el diablo va a decir, no, tú eres mío, sí, porque tú estás amarrado a mí, porque actúas como yo, eres un rebelde. ¿Sí me explico? Nada más que a veces como que eso no lo queremos pensar así, pero así es, sí, esa es la realidad. Amén. Toda cosa que se asemeje al diablo es un lazo con él, sí, todo. Por eso nosotros tenemos esta palabra, sí, claro, ¿verdad? Estamos hablando de pecados continuos, sí, pecados continuos, que es constante, que se hace un hábito. Por eso dice la Biblia, el que practica, ¿sí? Que está obrando, el que practica el pecado es esclavo, ¿sí? Entonces, ¿a quién es esclavo? Al diablo. Y esa es una realidad.
¿sí? Entonces, mientras esté practicando o constantemente se esté haciendo algo que ofende a Dios, yo estoy cayendo en esclavitud y me estoy enlazando, ¿sí?, a un mundo de tinieblas que me va a destruir. Amén. Sí, entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios así? Dice un salmo, ¿no? Sí, cantad cánticos de Sión, decían Salmo 137. Y los israelitas decían, es que ¿cómo podemos adorar si estamos en tierra extraña? O sea, estamos cautivos. Sí, y esa es la verdad. Por eso hay gente, entre otras cosas, ¿verdad?, que no logra definirse con Dios. Sí, que no logra plantarse, como que juega o piensa que está jugando con Dios. Sí, no logra definir su corazón y decir, ya estuvo, esta es mi vida, para esto nací, me arrepiento, ya no quiero ser esclavo, quiero ser libre. Amén. Y como no hay esa definición en el corazón, pues sigue ese lazo ahí. Bueno, entre otras cosas. Digo, son muchas cosas que explicar. Entonces, transgresión, rebelión. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, ¿quién es rebelde desde el principio y homicida? Es Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que todo el que actúa constantemente, ¿sí?, porque por naturaleza hay rebeldía en nosotros, pero que es un pecado que se practica, algo continuo, ¿sí?, eso me enlaza a mi enemigo. Amén. Entonces, venir a la iglesia o querer servir a Dios va a estar muy difícil, ¿sí?, porque estamos cautivos a su voluntad. Pero hay algo tremendo, ¿verdad?, que es lo que vamos a ver, que es la confesión. Amén. O el arrepentimiento. Entonces, transgresión, pecado, pues el fruto de eso, ¿sí? ¿Cómo sería el fruto? Por ejemplo, la rebeldía, pues el decir no o no hacer lo que se me está pidiendo, o contradecir lo que se me está pidiendo cuando es de Dios, ¿sí? Ir en contra de la palabra de Dios, resistirla, ¿sí? Como dice Tesalonicenses capítulo 1, que aquellos que resisten, o sea, que le ponen un límite, ¿sí?, o la ponen a raya, aquí no entras, ¿sí? O sea, si entras en la que me salvaste de mis pecados y me voy a ir al cielo, si entras de que tú eres mi proveedor, esa verdad si entra de que tú eres mi sanador, si entra de que tú me cuidas, que tú me defiendes, pero esto ya no entra, ¿sí? No entra compromiso, no entra temor de Dios, no entra gratitud, no entra obediencia. Eso de la verdad, ¿sí?, porque la suma de la palabra es verdad, no es un versículo nada más, es la suma de toda su palabra. Esta ya no entra aquí. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Eso es resistirla, es poner la raya. Y la Biblia dice que cuando eso hacemos, Dios envía un poder engañoso, ¿sí? Dice Tesalonicenses, para que empiece a creer, ¿sí?, la mentira. Amén. Entonces empieza a venir una confusión. Y eso es bien evidente. Cuando alguien más confundido está en un buen lugar, es porque está resistiendo algo en algún área de su vida. ¿Y sabe qué es eso? Eso es rebelión. Amén. Cuando no hay conocimiento, otra vez, ¿verdad? No que no ofenda a Dios, sí ofende a Dios, pero Dios tolera. O sea, Dios es paciente. ¿Por qué cree que estamos aquí? Porque si Dios no fuera paciente, todos estaríamos en el infierno, con toda seguridad. Sí, y pues empezamos con uno. Amén. Pero en su paciencia le voy a hablar. Sí, le voy a hablar a la conciencia en la noche. Amén. Le voy a mostrar en la Biblia, va a oír un mensaje, ¿sí? Y a medida que nosotros resistimos eso, el corazón se endurece, y se endurece, y se endurece. Amén. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se bloquea la mente, ¿sí? Y lo que el diablo quiere es llevarnos a ese punto, porque sabe que si yo no puedo recibir, o estoy bloqueado en el entendimiento, tengo entenebrecida la mente, ¿sí?, no puedo recibir o creer esto. Y si yo no lo creo, no puede producir. Y la persona no cambia. ¿Sí? Eso está en la parábola del sembrador. Amén. Él cayó junto al camino. Estos son los que no entienden. ¿Sí? ¿Por qué no se entiende? Pues por muchas razones, ¿verdad? Pero en el caso de lo que estamos hablando, que el corazón se empieza a endurecer. Si se endurece el corazón, entonces lo que se oye, nos lo están robando. Y se nos puede ir la vida en la iglesia y no hay cambios. ¿Por qué? Pues porque eso que estoy oyendo no está entrando a mi corazón, no se está manteniendo ahí, ¿sí? Y mi enemigo me lo está sacando, ¿sí? O me está bloqueando. Amén. Bueno, entonces pecado, el fruto de la rebeldía, ya son las acciones, las actitudes, si el comportamiento, la conducta, la voluntad que empieza a obrar en base a ese deseo que está en el corazón, en este caso rebeldía. ¿Sí está claro?
La iniquidad que menciona también ahí, ¿sí? Ese es un mundo más grande que explicar, ¿sí? No es nada más maldiciones generacionales, es un rollo más grande, ¿sí? Que si se puede lo estudiamos también. Pero bueno, vámonos más abajo. Entonces, iniquidad, en resumen, pues, ¿sí? Es nosotros espiritualmente hay como un cordón umbilical, ¿sí? Espiritual, eso existe, o como una línea genética, sí, que también existe, así como está en el físico, que nos trae una herencia natural o rasgos naturales de aquellos que son nuestros padres o antecesores. Espiritualmente pasa igual. Por eso hay una escritura que dice que los hijos no atesoran para los padres, ¿sí? Sino los padres para los hijos. Amén. Y no está hablando de un tesoro físico. En esa escritura está hablando de un tesoro espiritual, porque ahí dice: yo gastaré de lo mío por amor a vuestras almas, ¿sí? Porque el hijo no debe atesorar para el padre, sino el padre para el hijo. O sea, está diciendo: lo que yo he acumulado, yo lo voy a gastar por amor a sus almas, no a sus cuerpos, nada más, ¿sí? O sea, esta riqueza va a estar en ustedes, ¿sí? O en su alma. ¿Sí me está entendiendo? Porque yo, en el caso de Pablo, ¿no? Estoy atesorando, ¿sí? Para ustedes. Y Pablo está diciendo ahí: ustedes son mis hijos, ¿sí? Y como hijos, yo estoy atesorando para ustedes. Amén. Pero dice: por amor a sus almas. Entonces, hay un legado espiritual, amén, de bendición o de maldición, ¿sí? ¿Qué estoy atesorando yo? Estoy atesorando maldición. Bueno, eso va directa a las almas, ¿sí? O estoy atesorando bendición. Bueno, si eso es así, pues también va directo al alma de los que nos siguen, o nuestras siguientes generaciones. Porque el padre, no se le olvide, el padre atesora para el hijo, no el hijo para el padre. El padre atesora para el hijo, ¿sí? ¿Qué estoy atesorando yo? Amén. ¿Qué estoy atesorando yo? Pereza, negligencia, apatía, religiosidad, dureza de corazón. Dios no puede ser burlado, sí, y aunque Dios nos quiere ayudar, hay un mundo espiritual que no se mueve por lástima, se mueve por legalidades, sí, no por lástima. O sea, Dios va a decir: bueno, por debajo del agua te voy a echar la mano, sí, porque me dueles. No, Dios va a decir, y el diablo va a decir: aquí hay un derecho, tu justicia no la puedes quebrar. Tú sabes que ese es mío, o al menos en esa área, ¿sí? Y no la puedes quebrar. Y ahí está la compasión, ¿no?, que le mueve a Dios. Y entra el abogado defensor: tenle misericordia, dale un año. También tu justicia dice, sí, que yo soy un intercesor por ellos. Ten misericordia. Y Dios tiene paciencia, un año más le dice. Pero si al próximo no lo hace, lo cortamos, porque un día puede contaminar la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Yo voy a trabajar con él. Y agarra mensaje a los pastores: háblales de esto. Y empieza el pastor a hablar, ¿sí? Y cómo tratan la tierra para que pueda ser fértil. Pues le sacan raíces, le echan abono, ¿sí? Que huele muy feo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Procesos duros, difíciles. Te van a desarraigar cosas que están en el corazón. Si yo me dejo y acepto, al próximo año va a dar el fruto que Dios quiere. Si no, me puede cortar. Y créalo, porque ahí lo dice. Amén. Sí lo puede cortar. Y nos podemos ir al mundo, o podemos estar aquí, pero secos. Amén. Entonces, la idea de Dios es que eso no suceda. Nada más que hay un detalle: tenemos voluntad, ¿verdad? Y ese detallote nos estorba mucho, ¿sí? Pero no la violenta el Señor, ¿sí? Siempre, así es el reino de Dios. El reino de las tinieblas no, ¿verdad? Satanás no gobierna a los demonios por voluntad ni a la gente, ¿sí? La gente es gobernada por engaño. Amén. Los demonios son gobernados, los demonios de bajo rango son gobernados por opresión, por imposición, ¿sí? Y el Señor no. El Señor se la juega así, por amor, por decisión, por gratitud. Amén. Y desgraciadamente, pues a veces nuestra voluntad no está muy alineada a eso, ¿sí? Pero el perjudicado somos nosotros. Pero bueno, Dios nos quiere sacar de ahí. Entonces hay un legado de maldad, ¿sí? Que se va transmitiendo de una generación a otra,
¿sí? Porque los padres atesoran para los hijos, ¿sí? No los hijos para los padres. Si se da cuenta, pues, que aunque las tres cosas en esencia es lo mismo, es algo que ofende a Dios, pero son distintas. Rebeldía, se inicia en el corazón. La iniquidad, algo generacional que yo voy transmitiendo, ¿sí? Pecado, el fruto de esas dos, las acciones, lo que uno hace. Amén. Bueno, todo eso me trae muchas consecuencias, muchas, ¿sí? Dentro de, o algunas de ellas las menciona este salmo. Nosotros la vamos a ver y espero no sé que me canse mucho. Bueno, ándale pues. Se va a sacar Jorge, ¿eh? Bueno, sigue, dice ahí. Fíjense lo que pasa, ¿eh? Aquí vamos a ver varias cosas. Me quiero detener más donde dice, donde habla de liberación. Pero vamos a leer el versículo 3. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi gemir todo el día. Esto lo voy a decir un poquito más rápido. Mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hasta ahí. Bueno, esto creo que lo dije alguna vez aquí en la iglesia. Envejecer espiritualmente se puede, ¿verdad? Hay gente joven físicamente, pero envejecido espiritualmente, ¿sí? Y hay gente al revés. Sí, envejecía físicamente, pero joven en su interior, como Caleb, por ejemplo. 80 años tenía, ¿verdad? Y decía: yo me siento igual cuando me dieron la promesa de conquistar aquel monte. Sí, me siento con la misma fuerza. ¿Saben qué es eso? Estaba rejuvenecido en su interior, ¿sí? Como también lo decía, creo que el apóstol Pablo, ¿no? Aunque este tabernáculo se envejece, acá adentro se va renovando. O sea, el apóstol Pablo decía: yo quiero más, sí, yo puedo dar más. Amén, porque adentro se está renovando. Pero hay gente, si podemos ser cristianos, envejecidos espiritualmente. ¿Cómo es estar envejecido espiritualmente? Es cuando sientes que ya acabaste. Sí, cuando ya no sientes sueños o aspiraciones en Dios. Eso es alguien que ya envejeció. ¿Sí? Alguien que ya no tiene aspiraciones a más. Si alguien que ya no tiene aspiraciones a más en el Señor, si nunca las tuvo, hay que examinarse. Porque a lo mejor ni salvo fue, ¿sí? Porque yo estoy seguro que un hijo de Dios es un soñador. Se pueden ir apagando sus sueños, ¿sí? Si no hace lo que dice aquí, ¿verdad? Que ya es la confesión, ¿sí? O sea, sí le pueden drenar esa fuerza espiritual. Pero en un principio, ¿sí? Estoy seguro que si se arrepintió de veras, empezó a soñar, ¿sí? ¿Qué nos decían ahorita en la alabanza, no? Seremos como los que sueñan, ¿sí? Nos sacó de las tinieblas. Cuando realmente salimos de ahí, nuestro corazón empieza a soñar y hay aspiraciones. Y luego todas esas aspiraciones crecen más cuando nos enseñan correctamente. Amén. Y tú tienes más aspiraciones en el Señor. Bueno, pero cuando la rebeldía, cuando el pecado, cuando la iniquidad no se confiesa, ¿sí? Se envejece la persona y ya no tiene aspiraciones. Se va a ir feo, pero es así. Somos cristianos mediocres. Sí, sin aspiraciones a nada. Amén. Y el cristianismo se transforma en religión, en ritualismo. Ya vine, ya cumplí, ya me voy. Sí, eso es ritualismo. Sí, eso fue lo que le pasó a Israel. Sí, cuando llega el Señor Jesús a Israel, pues Él llega y todo el sistema religioso, por llamarlo de esa forma, en Israel eran rituales. Por eso agarraba, a ver, esa oveja ciega y tuerta, ¿sí? Trae, échamela. Es para el holocausto a Jehová. Y ellos no pensaban: ay, no, le tengo que dar lo mejor. Sí, ellos nada más pensaban: ya cumplí, ya estoy bien. Amén. ¿Sabe qué es eso? Eso es ritual. Bueno, no fui en toda la semana, pero ahí estoy el domingo, ya cumplí. Sí, eso es mediocridad. Sí, es porque acá adentro se está envejeciendo. Sí, ya no tiene aspiraciones. Entonces, por eso digo, ¿verdad? Cuando uno se empieza a envejecer, se hace ritualismo, lo cristiano. ¿Sí? Si por alguna razón no lo hago, pues no va a haber nada que me haga sentir mal o que me diga: aquí enderézate. No, el corazón está: bueno, lo hago la otra semana y ya cumplí. Si yo hago mi buena obra del día y ya me siento bien. ¿Sí? No, esto no es así, mis hermanos. Si logramos entender que nacimos para Dios, ¿sí? O sea, que nuestra vida no es la vida de una persona normal en este mundo, ¿sí? No, nosotros nacimos exclusivamente para el Señor. Para eso nacimos. Por eso
no darnos a esto, pues no tiene sentido vivir. Entonces, se envejece. ¿Cuántos envejecidos están aquí? Eso, ya saltó el primero, pero Dios lo va a perdonar si se arrepiente. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos rejuvenecidos están pues? Son pocos. Estos andan otros medio viejos y jóvenes, ¿verdad? No, hoy vamos a salir de ahí. Bueno, entonces, ¿sí está claro que es envejecer? Espiritualmente hablando. Sí, acuérdense de Caleb. 80 y tantos años tenía, me parece. Él seguía soñando conquistar ese monte. O sea, no se le murieron los sueños. Sí, pues hay una escritura muy bonita que está en Joel, que dice: los ancianos soñarán sueños. Sí, o sea, cuando mi espíritu venga, esos que se sienten envejecidos, sí, que el cristianismo ya no tiene nada, sí, les va a volver el sueño. ¿Sabe que le voy a decir así, pero a lo mejor no me voy a explicar muy bien? Pero ¿sabe? Ese es un cautiverio, es una prisión. ¿Sí? Usted ha leído Ezequiel 37, ¿sí? Son los huesos secos, ¿verdad? Pero sí sabe cuál era la condición. Bueno, la condición era seca, sí, pero más bien la causa. El Señor les dice: porque mi pueblo piensa, sí, y ha dicho, o ha perdido la esperanza, no me acuerdo qué dice ahí, sí, ha perdido toda esperanza. Pero yo les digo, pueblo, yo abriré sus sepulcros. Sí, esos son cautiverios. Amén. Pero bueno, eso ahorita lo vemos si alcanza el tiempo. Entonces, iniquidad, ya lo vimos, que ya estamos en envejecer, ¿verdad? Entonces envejecemos, ¿sí? Mientras callé, o sea, mientras no confesé, se envejeció en mis huesos. ¿Qué nos envejece? La rebelión, ¿sí? El pecado y la iniquidad. Eso nos envejece. Por eso David dijo: cuando yo dije esto, ¿sí? Eso se empezó a ir. Y luego dice el versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sí, eso es lo mismo. Es cuando un cristiano florece. No me gusta mucho usar esto, pero bueno, así se usa. Cuando estaba en el primer amor, ¿sí? Y no sé si se han oído o han oído a alguien más de otra iglesia, ¿sí? Cuando yo empecé, no, hacíamos esto, hacíamos lo otro, y adentro hasta lo dices con frustración, ¿sí? Es que yo hacía, no paramos de orar, y hacíamos esto, hacíamos aquello, sí, y orábamos y ayunábamos y evangelizábamos y velábamos, y todo era el día, era la iglesia y buscar a Dios, sí. Y ahora, amén, ¿sabe qué es eso? Es alguien que el verdor se lo absorbieron, se empezó a secar, sí. Y esa vida que había en ese hermano, o si quiere tomarlo así, yo en lo personal, para mí el primer amor no es ese, ¿sí? Es una emoción hermosa, ¿verdad? Tus principios. Para mí el primer amor es algo que se va desarrollando y que te mantiene donde ya nadie está en el corazón sino solo Dios. Y eso no se logra el primer día que aceptaste a Cristo, ¿sí? Eso es un caminar. Pero vamos a decirlo así para que usted entienda lo que estoy hablando, ¿sí? En el primer amor, cuando empezábamos, ¿sí? Eso que reverdeció en nuestras vidas, ¿sí? Eso se puede ir secando. ¿Y qué seca todo eso? Bueno, la transgresión, el pecado, la iniquidad. Mientras eso no se confiese, mi vida espiritual se empieza a secar. Y entonces voy a vivir del pasado, ¿sí? Un cristianismo frustrado. ¿Cómo es posible? Si la Biblia dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora, ¿sí? ¿Cómo es posible que diga eso si la Biblia dice que el trono de Dios es alto y sublime? O sea, que sigue subiendo sobre si hay algo alto, Él sube sobre eso. Si algo más alto se levanta, Él sube sobre eso. Eso es ser sublime, o sea, estar alto sobre lo que está alto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios sigue subiendo y subiendo en gloria, en grandeza, en majestad, en poder, en sabiduría. O sea, el Señor no se ha detenido, ¿sí? Su nombre se sigue glorificando en la tierra y en lo que no vemos. Amén. Entonces, si Dios es así, ¿sí? ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios viva frustrado? ¿Sí? Si Dios tiene es como el caminar que Él estableció, es como la luz de la aurora, ¿sí? Que va en aumento. ¿Cómo es posible que un cristiano se seque? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Pues aquí nos dice por qué. Mientras callé, mi iniquidad, mi rebelión, mi pecado,
se secó mi fuerza, mi vigor. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué trae esas tres cosas? Nos secan espiritualmente. Y eso es frustración. Sí, eso es un cristianismo frustrado, donde ya venimos a la iglesia con el deseo de que ya sea, no sé, que ya se acabe el día, o hay una buena excusa para decir, no puedo por esto, sí, por eso no voy a ir. Amén. Y ya la buscamos porque hay una sequedad aquí adentro. Sí, ya las cosas de Dios, si les digo, ya se hacen rituales, sí, o un ritualismo, ya las cosas de Dios, sí, no solo se pierde la emoción, porque no es tanto emoción. Se pierde la convicción, se pierde la fe, se pierde la pasión por eso que es el Señor. Amén. Eso es porque eso verde se está secando, ¿sí? Y sí se vive mucho el pasado. Y nuestras pláticas evangélicas van a ser de eso, ¿sí? Y usted debe de decir, si estamos de gloria en gloria. Amén. Ahorita en mi etapa primera, hermosa, verde, preciosa, gloriosa, ¿sí? Hacíamos, deshacíamos. Pero la etapa que estoy no la cambio, ¿sí? Porque mi vida va de gloria en gloria. Me siento mejor que como me sentía cuando empecé. Así debería de ser, ¿sí? Me siento más restaurado, me siento con más entendimiento. Siento que mi vida ha dado un giro en muchas áreas que no tenía cuando empecé. Si ese es mi lenguaje, y no por fe, por fe. Sí, no, es una realidad. Si eso es real así, entonces usted no se está secando, usted está floreciendo. Sí, pero si el lenguaje es al revés, no, cuando yo empecé, vieras nomás, sí, hospitales, las calles, no, todo. En los camiones nos subíamos, sí, puro pasado y pasado y pasado, seco. Y esa persona que quiere volver al pasado y lo quiere volver a hacer, no puede. Porque no era la acción que está haciendo, era lo verde que lo hacía hacerlo. Sí, o sea, como está seco, aunque quiera brotar esa vida, no le va a salir. Se va a cansar. Amén. Y va a decir, Dios ya no está ahí. Sí, porque ya no me siento como me sentía al principio. Dios ya no estará ahí, o me sequé yo. ¿Por qué otros sí se ven verdes? Sí, ¿por qué otros se ven que están dando fruto? ¿Por qué otros no se ven igual de como llegaron? Amén. Entonces Dios no está, o yo me estoy secando. Hay que examinarnos, ¿sí? Dios nos está dando una super ayuda, no una super condenada, ¿sí? Nos está ayudando porque nos quiere sacar de ahí. Entonces, pues, dice el versículo, bueno, ya leímos el 4. Entonces, se envejece y se seca. Amén. Sigue diciendo, mi pecado te declaré. Entonces, aquí es cuando ya lo expone. Fíjese otra vez, mi pecado te declaré, mis acciones, mi conducta, mis palabras, mis actitudes, mi comportamiento, ¿sí? No encubrí mi iniquidad. Señor, nuestros padres eran ladrones, ¿sí? Te robaban a ti, ¿sí? Eran abusivos, hicimos brujería, nos hincamos ante los ídolos, ¿sí? Sobornábamos, matábamos con la boca, con las palabras. ¿Sí me está entendiendo? Usted tiene que examinar lo de atrás. Sí, la vida de atrás, no nada más la suya. Eso entra en sus pecados. Sí, y pues está en la rebeldía. Pero, Señor, muchos trabajos de ocultismo. Sí, bueno, le seguimos pues. Entonces, mi pecado te declaré. Sí, las acciones, actitudes, el fruto de mi iniquidad. Usted se tiene que tomar hasta tiempo, porque esto no es de una administración. Sí, ay, Señor, pues ¿qué hay atrás de? Sí, bueno, usted vea la inclinación de toda la línea generacional. Vamos, borrachos, alcohólicos, drogadictos, todos idólatras, sí, no sé, o sea, pecados que son en toda la línea generacional. Homosexualismo, perversiones, siempre se ha oído de violaciones, siempre se ha escuchado de drogadicción, siempre se ha escuchado de esto, iniquidad, ¿sí? La Biblia dice que cada quien va a pagar por su pecado, pero no por su iniquidad, ¿sí? Dice el Éxodo, me parece, yo visito la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos, ¿sí? Los hijos van a pagar por sus acciones, como va a pagar el papá, pero su maldad les está dando como legado que yo los visite en maldición, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? Por eso la Biblia dice en un proverbio, la maldición no viene sin causa.
O sea, hay una raíz por la que esto se viene. Entonces aquel hermano, sí, muy santo, muy esforzado, sí, resulta que le cuesta mucho en un área de su vida y no entiende por qué. Señor, ¿pero por qué? Si ahí estoy, todo lo que dicen, a todo amén, y me esfuerzo, pero hay algo, Señor, donde me jala. Sí, ¿por qué? Y es lo mismo que hemos tenido todos en la línea generacional. Todos somos muy frustrados, todos estamos muy acomplejados. En toda la línea estamos así. ¿Qué está pasando? Bueno, es que allá hay una iniquidad que está pasando de una generación a otra. ¿Sí me está entendiendo? Juegos de azar, la maldición financiera. Amén. Entonces Dios va a decir, pues es que pues tú estás mal en esa área por todo el robo, sí, toda la basura que traes atrás. Amén. Entonces tiene que confesar. Pues esto requiere tiempo. Les recomiendo que lea Isaías 59, ¿sí? Lo que produce la iniquidad, ¿sí? Sordera espiritual, ceguera y cada cosa que va diciendo ahí, que tus manos quieren derramar sangre, sí, que tu boca mentira, esas son iniquidades. Si tú usted las puede confesar de ahí. ¿Sí me está entendiendo? ¿O quiere que lo leamos? Está largo. Esa amén se oyó muy como que no, mejor sígale. Bueno, usted lo va a leer, pero mis manos están limpias, ¿sí? Y así no lo lee, pues bueno. Entonces, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Vamos a leerlo. No voy a dormir después. Que al cabo no lo leemos todo, no se asuste. Isaías 59. ¿No se ha cansado? Bueno, Isaías 59. Leemos unos versículos y luego nos vamos bajando. No lo vamos a leer todo, no se preocupe, porque sí está un poquito largo. Pero por el amor de Dios, si ama su alma y ama su descendencia, léalo. Si no ama a sus hijos, no lo lea y se puede ir. Pero si ama su descendencia, léalo. Amén. Dice, he aquí, versículo 1 de Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado para oír, su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, ¿por qué no dice pecado? ¿Por qué no dice rebelión o transgresión? ¿Por qué especifica iniquidad? Pues porque esto viene, Dios visita la iniquidad de los padres, o sea, fueron los padres, pero pasan de una generación a otra. Esto es más que maldiciones generacional, es la causa de eso, ¿sí? Dice, vuestras iniquidades han hecho división. Fíjese lo que hace la iniquidad entre vosotros y Dios y vuestro Dios. Vuestros pecados, ¿sí? Acciones o el resultado de la iniquidad han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué trae la iniquidad? Nos separa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Nuestra relación con Dios tiene una separación. O sea, hay algo que nos bloquea y que no nos deja avanzar en mi relación con Dios. Y si yo no tengo esa relación así libre, sino que hay un abismo que me está separando con Dios, pues estoy perdido, ¿sí? Porque mi relación con Dios es todo. Amén. Entonces ya más abajo empieza a dar a entender qué iniquidades son. Por ejemplo, dice el 3, vuestras manos están contaminadas de sangre. ¿Sí? Nosotros ya no, bueno, menos que literalmente lo hagamos, ¿sí? De matar a alguien o de ofrecer sangre, pues hay que arrepentirse. Pero esto también se refiere a la ofensa, ¿sí? Cuando yo odio, por ejemplo, yo me convierto en un asesino. Sí sabemos eso, ¿verdad? Lo dice las cartas de Juan, ¿sí? Que aquel que odia a su hermano es un homicida, ¿sí? O sea, es un asesino, derramó sangre. Esa es una iniquidad, ¿sí? Y eso está más respaldado todavía cuando habla de la descendencia de Esaú, ¿sí? Dios en el libro que es de Amós, ¿sí? Dentro de los profetas menores, habla acerca de los pecados de Esaú o de Edom, ¿sí? Y entre esos dice, aborreció, guardó rencor para siempre. Y dice, por este pecado, ¿sí? No me voy a detener para castigar. Pero ya no le está hablando a Esaú, le está hablando a su descendencia. ¿Sí entiende eso, mi hermano? O sea, el pecado de rencor es una iniquidad. No es nada más, bueno, pues estoy resentido y hay que el Señor nos perdone. No, hermano, es una iniquidad, ¿sí? Eso pasó y de hecho nos expone hasta irnos al infierno. Así dicen los evangelios, ¿sí? Que aquel que
juzga o habla mal, no recuerdo su hermano, no recuerdo exactamente las palabras, que le dice fatuo, se expone al fuego del infierno, así dice. Amén. Entonces a Esaú le están diciendo, a tu descendencia Esaú, no a Esaú, su descendencia, porque toda esta línea guardó el rencor, y por haber guardado esto no revocaré el castigo, o sea, te voy a visitar con maldición. Amén. Entonces a veces tomamos muy a la ligera, ¿no? Pues, traigo coraje, que el Señor los bendiga. ¿Sí? No, mi hermano. Sí, o que Dios los perdone, ya es su rollo. O reprimimos rencores, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer. No, yo no siento nada, no siento nada, no siento nada, no siento nada, no siento nada. Así no se lucha. Sí, esa es una estrategia carnal. No, aquí se lucha, Señor, siento mucho y ya no lo quiero sentir. Odio a tal persona. Ayúdame. Saca esto de mí, Señor, porque esto va a traerle una consecuencia a mi descendencia. ¿Sí se da cuenta, hermano? No ama a sus hijos. Un poquito, ¿verdad? Sí, acuérdese Pablo, yo estoy dispuesto a gastarme lo mío, lo que soy yo, por amor a sus almas. Amén. ¿Qué haría usted? Sí, ¿qué tanto se desgastaría? No por traerle pan nada más a sus hijos, comida física, por las almas. Que no estén amargados, que no estén resentidos, que no tengan odio, que no estén frustrados, que no estén acomplejados, que no estén endemoniados, sí, atados por el diablo. ¿Sí se desgastaría por eso? Santo Dios, no se desgastaría, hermano. Dice la pastora Patti, ¿no? Si los hijos no te mueve nadie. Sí, grabes eso, se lo dijo su pastora, sabrá Dios hace cuántos años. Amén. Yo no lo me acuerdo haberlo oído, pero supe que se los dijo. Y no se me ha olvidado, fíjese. Más usted que aquí la tiene. Bueno. Exactamente, así tal cual. Bueno, estamos entendiendo pues. Manos derramadoras de sangre. ¿Qué es manos derramadoras de sangre? Homicida. ¿Sí? ¿Qué es ser homicida? No nada más el que mata con cuchillo y pistola. ¿Sí? Es el que odia, el que aborrece, dicen las cartas de Juan. Bueno, entonces ahí hay que examinarnos. Vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Nadie. ¿Sí? Bueno, ya saltó otro. Sí, ahorita se va a arrepentir también. Entonces, si se da cuenta, la mentira es una iniquidad que pasa de generación en generación. ¿Sí? Y son una línea de puros mentirosos. ¿Sí? Entonces, si la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira, ¿con quién estaremos ligados? Si la Biblia dice que Satanás es homicida y que es desde el principio, ¿con quién estaremos ligados? No, pero yo estoy aquí en la iglesia. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? Si ya perdonó o sigue odiando. Amén. Aguas, agárralo en serio, mi hermano. Dice, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Bueno, justicia. ¿Cuántos le roban el diezmo a Dios? ¿Cuántos no pagan lo que tienen que pagar? Obviamente en la medida de sus posibilidades. Si no tiene posibilidades no se mete en problemas. Sí, pero en la medida de sus posibilidades quiere estar en justicia con todo mundo. Sí. Por eso si no puede estar bien con todo mundo, no se embarque con todo mundo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces no, yo tengo que estar en justicia. ¿Sí? Porque esa falta de justicia es una iniquidad. ¿No lo dice así Malaquías? Maldito soy, dice ahí. Amén. Y con maldición dice. O sea, asegura que es así. Entonces, aguas, porque eso es parte de la justicia. ¿Qué tanto honramos a nuestros padres? Porque la ley dice que esto es justo. Bueno, no hacerlo, eso es iniquidad. Amén. La deshonra a los padres. Y lo dice una escritura. Bueno, a ver si se acuerdan ustedes. Pero dice, aquel que maldice a padre o madre, se le apagará la lámpara en lugar oscuro. Sí, es un proverbio, ¿verdad? Entonces, ¿sí se fija? Y luego más abajito, si usted le sigue leyendo ahí, dice, la lámpara del hombre es su espíritu. O sea, lo que está diciendo es, se va a morir. Amén. Por eso dice, se cortarán sus días o se alargarán si honra a Jehová. O sea, su lámpara no se va a apagar. Amén. Y uno dice, pues ¿qué tanto es? No pasa nada. No, se le apaga la lámpara. Amén. O sea, su espíritu va a estar muerto. Eso es por deshonra. Amén. Y eso es injusticia. ¿Y sabe qué es eso? Eso es iniquidad. Amén o no.
Bueno, dice, confían en vanidad, hablan vanidades. Vanidades es todo lo que no produce, ¿sí? Pero también es como un deseo de exaltación, ¿sí? Aguas con eso. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Bueno, ahí le va leyendo usted poco a poquito, ¿sí? Pero ya le mencioné algunas, ¿sí? Si quiere más, pues le seguimos leyendo para que se sienta más mal, ¿sí? Pero con la esperanza de salir de ahí, ¿sí? Bueno, sigue diciendo. Dice, versículo 6: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Bueno, puedo pensar que se refiere a miseria, pero ahorita vamos bien. Dice, sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Robo, mis hermanos, ¿sí? ¿Cuántos les gusta robar? Bueno, la Biblia dice que Satanás es ladrón, ¿sí? Aguas con él también. Y no nada robar algo físico, que también lo es, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros como pastores podemos robar el corazón del pueblo, robárselo a Dios, ¿sí? Y eso es algo aberrante ante Dios, amén, y que tiene consecuencias eternas. Bueno, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, eso ya lo explicamos. Sus veredas son torcidas, eso es lo que literalmente significa iniquidad, torcido. Cualquiera pues que, bueno, más abajo. Bueno, hasta ahí le dejamos en eso, ¿sí? Ya más abajito usted lo va a seguir leyendo. Y ya más abajo empieza a hablar, también habla el soborno, las mordidas, todo ese tipo de cosas. Eso también existe. Las mordidas a cimas, las mordidas a comisión, las mordidas a que te saquen de la bronca, sí, las mordidas al tránsito, que ya casi es ley, sí, todas esas cosas, eso es soborno, y ahí abajo habla de eso, sí, de esas cosas también las menciona aquí. Bueno, eso también es iniquidad, por eso no prosperamos, sí, y por eso la generación que va siguiendo va siendo maldecida con pobreza. ¿Y por qué no me dura? Sí, ¿y por qué? Si hasta diezmo, sí, ¿qué está pasando? Si ofrendo, amén, pero no avanzo y no avanzo y no avanzo. Sí, bueno, ¿sabe por qué? En lo que estamos hablando, bueno, es que hay soborno y eso nos maldice, amén. Entonces eso hay que sacarlo de nuestra vida. ¿Sí está claro hasta ahí? Bueno, se compromete ante Dios por su bien. Leer Isaías 59. Bueno, ándale, por su bien, porque yo me voy y yo sí lo voy a hacer. Bueno, entonces estamos en Salmo 32. Rápido se va el tiempo en esta iglesia. Salmo 32, ahí donde estamos pues. No cubrí mi pecado, te declaré, mis acciones, mi conducta, mi obrar. Amén. No encubrí mi iniquidad, ya dijimos eso. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová o mi rebeldía. ¿Qué tanto hemos resistido a la autoridad de Dios? ¿Qué tanto hemos resistido a la palabra de Dios? ¿Qué tanto hemos resistido a los tipos de autoridad que existen? ¿Sí? En la iglesia, fuera de la iglesia. Amén. ¿Qué tanto hemos resistido a esta palabra que es la autoridad? Se supone que es nuestra autoridad o es lo que nos gobierna. Dios gobierna con esta palabra. Sí, todo lo que existe, mis hermanos, es gobernado por ella, todo. Amén. Todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, lo gobierna esta palabra. Los demonios, sí, le tienen temor a esta palabra cuando la vivo, no cuando la recito, porque ellos también la recitan, sí. Una vez estaba orando y estaba enchamucado y empecé y decía, bueno, muchas cosas, no le voy a decir porque empieza el fanatismo, pero decía, yo empecé a recitar el salmo, la tierra es mía, decía, no, porque yo le dije, de Jehová es la tierra, y empezó, de Jehová es la tierra y su plenitud, el demonio, el mundo y los que en él lo habitan, ya me lo sé, ¿sí? Entonces, por eso le digo, no nada más es recitarlo, es creerlo, es vivirlo, amén, para que entonces sí tenga peso. Bueno, entonces confesaré mis transgresiones, rebeldía, ¿sí? Rebeldía, todo lo que se opone a la autoridad, todo lo que resiste la verdad, eso es rebeldía. Pero aquí dice que lo confesó y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces aquí ya lo expuso ante Dios, ¿sí? Lo sacó a la luz. Mientras eso está oculto, lo están drenando, todo lo que explicamos. Si lo están maldiciendo, lo están atando, todo lo que explicamos hasta ahorita y lo que falta que sigue ese salmo, ¿sí? Lo están saqueando, amén, porque así es el mundo espiritual. Y ahorita se lo explico un poquito más. Bueno, sigue diciendo, después de la confesión, por esto orará a ti,
todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ese es un resultado, pues en este caso positivo, ¿no? Pero dice después de que lo confesó. O sea que antes de confesarlo, ¿cómo es la condición? No hay oración y no lo puede hallar. O sea, la iniquidad, la rebeldía y el pecado no confesado me limita en mi búsqueda con Dios, o hace que no lo pueda encontrar. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueda tener entendimiento, que no se me muestre. Amén. Entonces esas tres cosas me privan de entendimiento, y abajo lo dice. Amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, la vida de oración no es nada más, la oración no es solamente una lista de peticiones, ¿sí? De hecho, eso no es orar, ¿sí? La oración es comunión con Él, ¿sí? Y la motivación de la oración debería ser simplemente Dios. Por eso creo que lo dije una vez. El Padre nuestro no empieza diciendo: danos hoy el pan nuestro de cada día. El Padre nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, tú, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tú. Entonces, ¿qué significa eso? Que la prioridad de la oración es Dios, ¿sí? Ya lo demás sigue nosotros, pero la prioridad principal de orar es conocerlo a Él. Entonces, si el pecado, la iniquidad y la transgresión me limitan la oración, no lo voy a poder hallar. Entonces no crezco en un entendimiento de cómo es Dios. Y estas cosas se ven muy marcadas, ¿sí? Cuando una persona conoce a Dios o lo ha hallado, ¿sí? O sea, se ha encontrado con Él. No estoy hablando de una visión, tuve una visión y vi, ¿sí? No, estoy hablando de entender cómo es Dios. Es como cuando aceptamos a Cristo. ¿Por qué lo aceptamos? Porque Él nos encontró, se topó con, o más bien nos topamos con Él y se nos reveló. Eso es toda la vida. O sea, siempre debe de haber esos tipos de encuentros. Bueno, que Él se deje hallar, ¿sí? O sea, estas tres cosas nos impiden hallarlo, nos limitan en conocimiento de Dios. Y es muy fácil saber cuando alguien no conoce a Dios: su conducta, ¿sí? Cómo se comporta, porque el que conoce a Dios lo representa, ¿sí? Yo no puedo ser justo si no he visto la justicia de Dios, ¿sí? O por mucho, y que la Biblia dice, sí, pero no se te ve, ¿sí? Por más que la recite, no se ve. Y si no se ve, pues conoces Biblia, pero no conoces a Dios. Amén. ¿Sí me explico, mis hermanos? Bueno, entonces estas cosas nos impiden hallar ese conocimiento. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta Él, estas a Él. La confesión me trae protección. La inundación, los golpes que vienen. Acuérdense de las dos casas de Mateo 7. Sí, vino una tempestad, vinieron aguas que golpearon la casa, ¿sí? Entonces, pero cuando yo estoy en esa confesión, hay un resguardo. No dice que no vengan, dice que no lo inundan, ¿sí? Que los problemas en el mundo, como aguas, que ya los precios y tanta cosa, ¿no? Que la violencia, que los homicidios, que todo lo que pueda pasar. Cuando yo estoy sin esas tres cosas, ya para no mencionarlas, ¿verdad? Sí se entiende qué es eso, ¿verdad? Iniquidad, transgresión, pecado. Esas tres cosas. Y yo las estoy exponiendo ante Dios, hay un resguardo. Las aguas que golpeen el mundo no nos van a inundar. O sea, pero no nos van a matar. Amén. ¿Sí está claro? Pues aguas con esas profecías, ¿sí? De que viene una guerra, ¿sí? Y vienen cosas muy difíciles al mundo, pues ya lo sabemos, ahí está en la Biblia, ¿sí? Vienen hambre y escasez, hay que guardar provisiones, ¿sí? Hay que meter todo lo enlatado y hay que guardar comida porque esto se va a venir feo, dicen los, ¿sí? Escatólogos. ¿Sabe cómo se debe preparar? Sin iniquidades, sin pecado, sin rebelión, y téngalo por seguro que Dios lo va a saber guardar. Amén. Esa es la forma en la que uno se debe preparar, ¿sí? Un remanente fiel. Tú eres mi refugio. Cuando venga el enemigo contra nosotros, ¿sí? El Señor nos va a ser por refugio nuestro, o nos va a guardar de la angustia, ¿sí? Este es el que quería llegar. Con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, después de la confesión viene la liberación. Y no, esto ya es otra predicación, pero no se preocupe, no se preocupe. Vamos a Colosenses, digo jugando, Colosenses capítulo 2. Y aquí es donde vamos a explicar esto.
Colosenses 2, capítulo 13. Perdón, versículo 13. Entienda esto, ya lo dije ahorita. El mundo espiritual se mueve bajo legalidades, no es algo general. Perdone por todos mis pecados y todas mis iniquidades y todas mis rebeliones. En el nombre de Jesús, amén. Ya me soltó el diablo. ¿Sí? No. Sí, esto obviamente no tiene que ver con nuestra salvación. Supone que ya nos arrepentimos. ¿Sí? Estas son legalidades, son otras cosas. Pero lo vamos entendiendo. Entonces el mundo espiritual es así. El mundo espiritual se mueve bajo leyes, ¿sí? Donde Satanás las conoce, ¿sí? Leyes que están en base a la palabra, porque el diablo no es don diablo, ni más sabe más viejo por diablo, ¿sí? No, Satanás es un ángel y un instrumento de Dios para mi beneficio, amén, con todo su ejército, y entre otras cosas, pues el diablo es un instrumento, no es don diablo ni don Satán, no, es Satanás, es un enemigo real, ¿sí? Y un estratega que está tremendo, amén, pero no más que Dios, ¿sí? Entonces dentro de todo su reino o todo el mundo espiritual se mueven legalidades o derechos legales. Mientras esas cosas existan, Él tiene derechos, ¿sí? En ciertas áreas de nuestra vida. Por eso la importancia, acuérdese, la sequedad, la falta de revelaciones de entendimiento, todo lo que ya expliqué, esos son sus derechos. ¿Por qué cree que está, cómo se dice? Está usando de esos derechos y nos está secando? No, lo verdor nos lo está quitando, nos está envejeciendo. Todo lo que ya explicamos, ¿sí me entiende? Eso es porque el enemigo está usando su derecho. Muy santos, muy avivados, pues vamos a ver si es cierto. Y empieza a sacar. Ándale aquí, ¿sí? En 1950 su tatarabuelo pactó con la masonería. Ese es parte de ese linaje, es mío. Por eso está bloqueado en la cabeza. Aquí, cuando su bisabuela era bruja, la abuela era bruja, si su mamá era bruja, por eso viene a la iglesia y tiene un mundo espiritual abierto. Se la vive viendo demonios, oye demonios, y dice, pero ¿por qué? Si yo no hice nada. Sí, pasa eso. ¿Por qué hay algo que me bloquea? ¿Por qué siento que estoy conectado a un mundo espiritual siempre? Amén. Bueno, pues porque hay un derecho donde el diablo está diciendo, tu mamá, tu abuela, tu papá son míos, ¿sí? Y por consecuencia hay una iniquidad que está enredando tu línea generacional, y por eso yo vengo a cobrarla. Tú eres mío, amén. Y por eso tienes el cielo abierto. Obviamente el segundo, ¿verdad? No el de Dios, ¿sí? Hay una conexión a un mundo espiritual que no sabemos por qué. Y es que desde niño veo, y es que desde chiquito oigo, ¿sí? Llega un momento donde se acostumbran, ¿sí? Donde ya no le da miedo, ¿sí? Porque toda la vida lo han visto. Bueno, eso no es bueno, ni es como para hacer amistad con ellos, ¿sí? Una vez, bueno, hace muchos años ministramos a una persona. Ellos invocaban espíritus para que los guiaran a buscar tesoros. Aquí en Torreón, no allá en otros países, eso es aquí. Y ellos invocaban espíritus, y había un espíritu que era el que siempre se les manifestaba, y era el que les decía, no, escárbale en tal punto, y ahí vas a hallar. Dice que sí hallaba, pero nunca hallaban tesoros, pero sí hallaban cajas, ¿sí? Pero dice, siempre que las abríamos había mucha tierra y como que salía luz, pues salían más demonios. Entonces dice, no, el que nos guía, ya, pues ya es tanta la confianza, que son de generación y generación, que ya hasta tiene un apodo. Le decimos el güero, dice. Y es uno que él nos dijo que anduvo en la revolución con Pancho Villa, ¿sí? Fíjese que feo, ¿no? Entonces, pues es gente que ya está habituada, no lo ve mal, ya se acostumbró, pero no significa que eso sea bueno. Entonces esa persona viene a Cristo y siempre está eso abierto, amén. Y luego, a ver, pues oren por la persona, y reprendes y te cierro y te enmudezco y te echo fuera. Y al día siguiente tiene el cielo abierto otra vez. Y hay una conexión. ¿Sabe por qué? Porque hay una iniquidad que está atándolo ahí. Hay que confesar, ¿sí? Derechos legales, mis hermanos. Eso está muy, a lo mejor un poquito exagerado, pero uno habla esas cosas y como que hay muchos así, ¿verdad?
Bueno, pues ya, ahora sí, versículo 13. Colosenses 13. Entonces el mundo espiritual hay legalidades, en base a derechos legales, no es algo general, es algo legal. Amén. Entonces dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces, ¿de qué habla el versículo 13? Habla el perdón, ¿sí? El que acabamos de leer. Entonces, ¿cómo se obtiene el perdón? Pues obviamente arrepentimiento, confesión. ¿Sí está claro? Es Colosenses 2:13. Y luego el 14, fíjese el orden, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces hay un acta, ¿sí? Y son decretos. Un decreto es algo irrevocable, nadie lo puede cambiar, solo él, ¿sí? Por eso dice, lo clavó en la cruz. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras yo no lo saque o me arrepienta, la sangre no tiene efecto ahí. ¿Sí me entiende eso? ¿Por qué cree que Jesús ya había muerto por nuestros pecados? ¿Y por qué no éramos salvos? ¿Por qué andamos en el mundo? Pues porque eso se dio cuando hubo una confesión, un arrepentimiento. Sí, Señor, perdona todos mis pecados, te recibo en mi corazón. Cuando esa confesión se dio, la sangre tuvo efecto en mí. ¿Sí me entiende? Esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, hay algo ahí, sí, que mientras no se confiesa o se saca, o sea, la sangre no pierde poder, No estoy minimizando el sacrificio de Jesús, al contrario. Aquí dice que es un decreto, o sea, nadie más lo puede quitar. El que lo quita fue Jesús, porque un decreto es algo irrevocable, según dice Esther, ¿no? Sí, que un decreto o un edicto o algo que establece un rey no se puede cambiar, es irrevocable, ¿sí? Entonces quiere decir que esto, los decretos contra nosotros, nadie los iba a cambiar. Usted, por muy bueno que sea, la bruja, por las barridas que le dé, ¿sí? Nadie lo iba a cambiar. La psicología, la ciencia, nadie lo podía borrar, porque era un decreto, algo irrevocable. Pero eso sí, se borró en la cruz. Pero ¿cómo es que se borra en la cruz? Cuando hay confesión. Sí, es como la salvación. ¿Por qué si ya murió en la cruz la gente sigue yendo al infierno? Porque se requiere arrepentimiento o confesión de pecado. ¿Sí me explico? Entonces, hay confesión o arrepentimiento, versículo 13 y versículo 14, se anula un acta. Entonces quiere decir que mientras no se confiesa, el acta está vigente. Fíjese qué feo, ¿no? Y entonces aquel hermano, no, ya voy a ser ministro y Dios me habló y gloria a Dios, profeta, pastor, X, ¿no? Y él le va a decir, échale ganas. Una vez estaba liberando a una persona es que era una hermana, le decía, el diablo le tiraba pensamientos porque lo traía adentro. No, yo voy a servir a Dios, hombre, Jesús te reprendo. ¿Y sabe qué le decía el demonio? Sírvele. No me puedo hacer nada, no importa, tú sírvelo. Sí, pero aquí estoy. Amén. Entonces, por más que le avances, en algo te voy a hacer caer otra vez. ¿Sí me entiende, mi hermano? Esas son legalidades, ¿sí? Eso se tiene que confesar. Por eso agárrelo en serio, porque estoy seguro que hay algo en lo que usted lo están jalando. Amén. Y esto es para confesar. Desde un resentimiento, ¿sí? Hasta ya pecados como los que mencioné, de cosas de brujería que son muy obvias, ¿sí? Desde un sentimiento de depresión, de frustración, ¿sí? Es que digo que son muchas cosas. Bueno, entonces anulando el acta, ¿sí? Y vamos a hacer así un ejemplo. Y ahorita lo mencioné. Dios es el juez justo, ¿sí? Él está en su trono, amén, y su justicia es inquebrantable. Pero dice la Biblia que hay un acusador, que es el diablo. Es como un juicio en el cielo, vamos a decirlo así. Entonces está el juez justo, que es imposible que cambie o que mienta. Y está el acusador, que es Satanás. Y así dice la Biblia, que es el acusador de nuestros hermanos o de nuestras almas. Y entonces él está pues nuestro abogado, que es el Señor Jesús, nuestro intercesor. Y está el acusado, que estamos nosotros, ¿sí? Entonces viene el acusador y dice, sí, pero aquella persona, no sé, ¿verdad? No ha cambiado su vida desde que se resintió porque lo ofendieron sus hermanos, ¿sí? Y eso le ha traído rechazo y está resentido y siente odio, y por causa de eso está orgulloso, está duro, ¿sí? Parece piedra, todo eso. Todo eso son pecados, orgullo, acciones.
pero hay una raíz, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que digo, ¿no? El rechazo, el resentimiento, ya lo dije una vez aquí, si no, pues ahí va otra vez. El resentimiento es peor que la ofensa, ¿sí? La ofensa daña, pero el resentimiento mata, ¿sí? Entonces, si a usted lo ofenden, no le dé largas, porque esa ofensa, aunque dolió, le hace más daño resentirse. Entonces, vamos a suponer que esa es la causa, ¿no? Ese es el decreto. Entonces viene el diablo y dice, esta persona, ¿sí? Aquí hay un acta. Desde niño está resentido con sus hermanos, con sus padres, con su vecino, qué sé yo, ¿sí? Y por eso es orgulloso, por eso es altivo, por eso es soberbio, por eso presenta una careta de que a mí nadie me hace nada, pero uno por dentro sabe, estás más podrido por dentro que nada, ¿sí? Esa es mi careta, amén. Entonces va el acusador y él presenta el acta, yo tengo derecho, y su cristianismo o su vida espiritual se la voy a secar. Sí, acuérdese todo lo del Salmo 32. Su verdor se lo voy a matar, su esclavitud se la voy a reforzar, porque yo tengo derecho. ¿Sí me entiende? Y entonces viene pues el abogado, ¿no? El defensor, pues, ten misericordia. Y ahí hay alguien que aprende a oír la voz del Espíritu Santo, un intercesor, y siente, te pido por fulano, Señor. Yo sé que hay esperanza. Todos lo ven como que no, ya, sí, ya se perdió, está tremenda su vida. Pero ahí hay un intercesor que oye la voz de Dios, que sabe pedir como conviene. Señor, ten misericordia y restáuralo. Y ahí hay una lucecita en el trono que dice, le voy a dar un año más, sí, y le voy a dar un año más, y vamos a ver cómo responde, como ya expliqué, ¿no? Entonces lo que hace Dios es, bueno, vamos a rascar o golpear esa tierra, está muy dura, quebranto tras quebranto, situaciones duras y más duras, y como dice uno, ¿verdad? Dependiendo la dureza del corazón es el quebranto que le va a venir, o como dice más claramente, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿sí? Eso está más claro, ¿no? Entonces, dependiendo del sapo es la pedrada. Así como está el corazón, así va a ser el golpe. Si el corazón está muy duro, el quebranto va a ser duro, y quebranto tras quebranto, y esa persona no reacciona, no se arrepiente. Pasa el año y entonces el acusador viene, yo tengo derecho, tú dijiste un año, tengo derecho, lo voy a maldecir y no voy a permitir que fructifique, se va a secar y a envejecer, no va a avanzar, lo voy a esclavizar, no va a tener un entendimiento de quién tú eres, todo lo que dije el Salmo 32, amén, y así lo va a tener, ¿sí? Pero vamos a dar un ejemplo bonito, ¿no? Alguien que lo entiende, no, Señor, perdóname, ¿qué estoy haciendo? Sí, tantos años y hasta ahorita estoy entendiendo que debo de perdonar. Santo Dios, 20 años en el evangelio, pero ya me cayó luz. Perdóname, Señor, ¿qué estoy haciendo? Eso es lo básico, pero no sabía, no lo había visto así, estaba cegado por el odio, pero me humillo porque ya fueron muchos quebrantos. Siento que no avanzo en mi vida, siento que no prospera mi matrimonio, siento que no avanza mi economía, siento que no avanza nada. Ya entendí que es por eso, perdóname, me resistí. Sí, aunque yo sabía que era eso, pero era una resistencia, porque quería venganza, como, ¿cómo se llama? Jonás. Sí, yo quería venganza, por eso no quería hablar. Sí, yo quería venganza, Señor, pero me estoy haciendo más mal yo. Aquel que estoy, con el que estoy resentido no se detiene, va de gloria y en gloria y en gloria, y yo voy para atrás y para atrás. Señor, perdóname. ¿Sabe qué pasa? Anula el acta. Entonces se presenta ante Dios el diablo, porque esa es la única forma en la que se puede presentar, cuando va a acusar o cuando va a pedir, y se presenta ante Dios y Dios le dice, bueno, el abogado, ¿no? Y enseña las marcas. Señor, sí, yo por él morí, tenle misericordia, amén. Y empieza a arrepentirse aquella persona acá abajo. Si decía en la iglesia, fíjense, acá abajo todo lo es nada más ahí, nosotros como si nada, y en los cielos hay un juicio donde nuestra alma se puede al infierno. Sí, allá está en los cielos, y Señor, él ya se arrepintió, y las letras negras que había en el acta se empiezan a borrar. Sí, el diablo empieza a decir, ¿qué está pasando? Sí, y se empieza a borrar y se empieza a borrar. Y créame, hermano, se lo aseguro, cuando es genuina la confesión, así. O sea, no tiene que 1000 confesiones de lo mismo, y perdona por esto, yo perdono y perdono y perdono y perdono y perdono y perdono. No, si usted dice, Señor, yo perdono, ¡fum!, se borró.
porque la sangre de Cristo es poderosísima. Sí, es muy, muy poderosa. Amén. Déselo con ganas, Entonces no cubre el pecado, lo rompe, lo elimina, lo desaparece o lo borra, lo anula, como dice aquí. Esto es importante para los pastores. Nosotros no podemos andar vigilando gente, ¿verdad? Para que el diablo no tome lugar, ¿sí? No se puede. A ver dónde andan, o ponerles GPS en las Biblias, ¿sí? A ver dónde andan, qué andan haciendo, como a los bebés, ¿no? Ponerles una bocinita en el cuarto. No se puede hacer eso y estaría mal si lo intentamos. Sí, el pastor no puede hacer eso. Esa es obra solo de Dios. Sí, Él es el que nos redarguye, el que nos convence. Pero mucho ayuda el arrepentimiento o la confesión por el pueblo. Sí, cuando nosotros como pastores, ¿se acuerdan? Bueno, Moisés pues es un muy buen ejemplo, ¿no? Que Moisés dijo: Señor, si vas a raerlo, empieza por mí, perdónanos. Y Dios se detuvo, no por el pueblo, por la confesión de Moisés. O sea, les detiene el juicio, o viene el diablo: a ver, estos son míos por esto, porque tu pueblo son chismosos, son tibios, tus ovejas, ¿sí? Todos tienen división y tienen contiendas. Pero el intercesor: Señor, perdónanos por toda contienda, porque eso es un sacerdote. Sacerdote representa a Dios ante el pueblo, ¿sí? Perdónanos, Señor, porque hemos caído en división, en contienda, en chismes. Perdónanos. Y entonces Dios cubre al pueblo. Y el diablo dice: no puedo entrar ahí, ¿sí? No porque el pueblo no peque, sino porque está esa protección. El pueblo se va a tener que arrepentir, pero ahí hay una protección a manera general o como iglesia. ¿Sí me entienden eso? Entonces, eso es día a diario, ¿sí? ¿Por qué hacía eso Job? Sí, no lo sabemos, ¿verdad? Pero no lo hacemos mucho, ¿sí? Pero eso es real. A Job no lo seguía un chocarrero, ¿sí? Un demonito, pues. Lo seguía Satanás. Fíjense que el libro de Job es un manual de guerra, pero de muy alto nivel. Entonces el diablo dijo: yo quiero a ese tremendo, ¿sí? Y le dice el Señor, pues lo presume, ¿verdad? Entonces dice ahí: sí, pero lo ha acercado con él y todo lo que posee, incluyendo a los hijos. Sí, por eso cuando se quitó el cerco, le quitó a los hijos, porque el cerco se quitó a los hijos. Pero dice de Job que todos los días, ¿sí? Oraba por ellos, sacrificaba por ellos y los santificaba. Dice: por si acaso pecaron. Esa acción resguardaba al pueblo, bueno, a sus hijos. Eso es lo mismo que tenemos que hacer como pastores. Hay una escritura, fue Ezequías, pero no recuerdo dónde bien, donde dice: y Ezequías oró y Jehová sanó al pueblo. Sí, es un resguardo la intercesión de un pastorado. Hay que hacerlo. Sí, Señor, perdónanos como iglesia, perdónanos el chisme, perdónanos lo que ustedes sientan en su corazón. Y eso resguarda al pueblo. Amén. Y el diablo quiere entrar, pero ve un cerco. Sí, el problema es cuando el cerco lo debilite Job y diga: no, ya me hartaron, ¿verdad? Ya se los mata el diablo. Sí, no, mientras él, no, un cerco, porque esa es mi responsabilidad. Ya Dios les va a redarguir o los va a quebrar, como ya todo lo que expliqué. ¿Sí está claro? Entonces eso hay que agarrarlo, más que nada como pastores y como padres de familia. Bueno, entonces anula el acta, se borró. Y fíjense lo bonito, lo que sigue el 15, hermanos. Ya con esto termino, Bueno, se queda Jorge aquí solo. Dice el versículo 15. Dice: y despojando. Fíjese, mi hermano, cuánto nos ha robado el diablo, cuánto nos ha saqueado, una vida entera a veces. Nos ha robado nuestro matrimonio, lo ha absorbido. Ha absorbido la adolescencia de nuestros hijos, ha absorbido la nuestra. Si nos está saqueando, sí, saqueando y saqueando nuestra vida cristiana. Es que pasan los años y siempre sentados, si no se nos ve cambios. Qué horrible, no puede ser eso así. Estamos en la vida, no estamos con los testigos, mis hermanos. No estamos sentados allá no, estamos donde está la vida. Nadie puede ser igual, ¿sí? A menos que esté entronado aquí el diablo y que lo que se les predica está todo por los suelos, sí, que los empeora. No, una persona que está con Cristo no puede ser la misma. No puede, porque está arrepentida de veras. Amén.
Entonces qué feo, 10 años y parece que somos recién convertidos. 15 años y la vida igual o hasta peor. Eso es muy lamentable. ¿Sabe por qué? Porque nos están saqueando. Por eso dice, lo despojó. O sea, les robaste su niñez, les robaste su juventud, les robaste su matrimonio. Sí, su matrimonio está por los suelos. Les está robando su economía, les está robando su vida profesional, les está robando su vida espiritual. Sí, les está robando su vida como padre. Ya le quebraste el matrimonio, ahora los quiere saquear. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Cuando borra el acta, mientras no, lo empieza a despojar. ¿Y sabe qué es eso? Empieza a venirnos retribución. ¿Sí? Y aquella vida fea que teníamos, Dios nos empieza a sacar. Por eso dice el Salmo 32: no seas como el caballo, sin entendimiento, como el mulo. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo ahí es que el arrepentimiento me da entendimiento y empieza usted a enriquecerse. Y dice, caray, 20 años en el evangelio y no lo había visto así. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hasta ahorita? Y Dios va a decir, pues porque hasta ahorita te arrepentiste, mi rey. ¿Sí? Señor, pero ¿por qué tanto año y apenas? ¿Sí? Y te empieza a agüitar adentro, ¿no? De que ya cuánto tiempo he perdido. ¿Sí? Pero acuérdese, retribución. Lo que no entendió en 10 años, lo va a entender en 6 meses. ¿Sí? Lo que no le entró en 15 años, lo va a recibir en 2 meses. Retribución. Pero si nos arrepentimos. Amén. Entonces el mundo espiritual no es así general. Son bases, decretos, bases legales. Y ahorita, si no le redarguyó el Señor, le va a redarguir. Ya vamos a terminar. Vamos a ponernos en nuestros pies. Y si se quiere humillar delante de Dios, pues este es su momento. Acuérdese que el domingo es del Señor. Y como quiera, ya echó su menudo. Sí aguanto. No sé, que no me va a tardar mucho, no se asuste. Pero vamos a orar. ¿Sí? No le larga. Si ya sintió algo de parte de Dios, cuídese. Cuide su descendencia. No es un juego estas cosas. Amén. Vamos a pedirle perdón al Señor previamente. Y si usted se quiere humillar delante de Dios, hágalo. Y si dice, yo ya, fue un cristianismo muy light, ya estuvo, vamos a arrepentirnos y vamos a definir. Ya no hay que ser zarandeos por el diablo a su antojo. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy nos exponemos ante tu luz. Señor, solo tú nos conoces, Señor. Solo tú nos conoces, Padre. Tu palabra lo dice así, que nadie escudriña la mente y el corazón sino solo tú. Pero hoy nos acercamos ante tu gloriosa presencia, ante tu luz, como dice la Escritura. En tu luz veremos la luz, Señor. Padre celestial, hay muchas cosas donde vemos, Señor, cierto retraso en nuestra vida espiritual. Como que hay cosas donde no hay mucho avance, Señor, o en nuestra vida natural. Bendito Dios, vemos que hay muchos complejos, que hay muchos miedos, que hay mucho orgullo, que hay mucho odio, que hay mucho deseo de venganza, que hay mucha ira de esa explosiva, que de la nada, Señor, tengo pensamientos de muerte, tengo miedo de salir a la calle. Esto no es normal, porque en el reino de Dios no hay ese tipo de temores, hay justicia, hay paz. Señor, eso significa que otra cosa está reinando en mí, porque si tú reinaras en mí totalmente, habría gozo. Pero hay áreas en mí donde no me siento feliz, me siento frustrado. Señor, bendito Dios, he querido usar una coraza. Bendito Dios, como Señor, queriendo hacer pensar, no me ofende lo que me digas, cuando tú sabes, Señor, bendito Dios, que tengo ofensas de años en mi corazón. Pero yo me expongo este día ante tu luz y me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mi rebelión, de mi transgresión. Perdóname, Señor, por tanta actitud rebelde contra la autoridad de tu palabra, por resistirla, por nada más creer, Señor, lo que, bendito Dios, lo que puedo digerir. Que no dijera lo demás no significa que sean mentiras. Bendito Dios, Señor, solo sé digerir la leche, por eso la vianda sólida pienso que es apostasía. Señor,
Bendito Dios, pienso que son doctrinas diabólicas porque no sé comer otro alimento. Pero yo me acerco ante ti para que me perdones, porque he resistido a la verdad en muchas ocasiones. He resistido tu palabra, he hablado mal de tu palabra inconscientemente o en mi ceguera. Pero yo me acerco ante ti, Señor, porque esas son actitudes de rebeldía. Perdóname en el nombre de Jesús, Señor. Perdóname por acciones personales donde yo sé que te he ofendido y que Señor, Padre, manchado las ropas que me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tenemos que guardarnos irreprensibles, ya como cristianos, para la venida del Señor. Quiere decir que hay manchas que hay que seguir borrando. Y lo dice Apocalipsis: el que esté limpio, límpiese más. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, confesamos la iniquidad hasta donde alcanza nuestra conciencia, porque seguramente hay más cosas, Señor, que estamos ignorando. Perdónanos por consultar brujos. Perdónanos por entregarnos a la hechicería como familia o como línea generacional. Perdónanos, Padre, por renunciar a tu verdad. Señor, perdónanos por robarte, por aceptar soborno, por usar el soborno nosotros también. Perdona toda iniquidad de idolatría en la que hemos caído. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por mi vida y por la vida de mis hermanos, Señor. Perdónanos por todo rencor, perdónanos por todo odio, perdónanos por todo vicio en el que, Señor, le hemos destruido este cuerpo. Y tu palabra dice que el que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque el cuerpo es templo. Y yo reconozco que he destruido mi cuerpo, Señor, con tanta basura, Señor, que la droga, el alcohol me han atado a espíritus de la muerte, a espíritus de ídolos, Señor. Pero yo vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor. Perdona toda depresión que ha anidado en mi corazón. Perdona todo odio. Yo reconozco, no puedo, Señor. No puedo dejar de odiar. No puedo dejar de sentir deseos de venganza. No puedo dejar de pensar en un sentimiento de competencia. Tengo años cargando a una persona. Siempre que hago algo, pienso en cómo lo haría aquel para yo hacerlo mejor. Competencia. Le he dado lugar a la competencia, Señor. Le he dado lugar al adulterio, Señor, a la fornicación. Le he dado lugar al adulterio en el corazón. Le he dado lugar, bendito Dios, a la fornicación, Padre. Bendito Dios, le he dado lugar a toda perversión en mis ojos. Perdónanos, Señor. Bendito Dios, porque el diablo codicia la vida. Y la vida está en la sangre y en el semen. La masturbación, Señor. Son pactos directos con el diablo, porque es la vida echándola a la tierra. Y el diablo codicia la vida de los hombres, la sangre y el semen. Por eso en todos los rituales de los ídolos, Señor, siempre había orgías, no solo derramamientos de sangre, porque eso es una ofrenda codiciable para el diablo. La vida de los hombres, porque eso ata la simiente de las personas. Pero hoy nos arrepentimos en el nombre de Jesús y confesamos los divorcios, los adulterios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, confesamos el robo que hemos hecho hacia tu nombre, Señor, la injusticia con la que hemos actuado, Señor, robando el diezmo, robando ofrenda, Señor, la injusticia con la que hemos actuado, robando, Señor, a nuestros padres en deshonra o actuando en injusticia, rompiendo pactos, Padre, entre hermanos, cuando tu palabra dice que eso es aberrante. Bendito Dios, el chisme, la murmuración, Señor, que no soportas, que aborreces, Señor, el que siembra discordia entre hermanos, son iniquidades que hemos arrastrado de generación en generación, pero hoy lo sacamos a la luz. Perdónanos, bendito Dios, porque no sabíamos que esto era así de grave, a pesar de que vemos que hay áreas donde no avanzamos, pero no sabíamos cuál era la causa. Pero hoy tú nos la estás enseñando, Señor. Hoy lo exponemos ante ti, que el decreto que está usando el diablo contra nosotros, que el derecho legal que está usando Satanás para destruir a nuestros hijos, abriéndoles el mundo espiritual, Señor, que el decreto que usó el diablo, porque he sido hechicero, porque me he metido en ocultismo y nunca pensé que el diablo me iba a cobrar una factura y decir: uno de tus hijos es mío.
Señor, me arrepiento de todo ocultismo, me arrepiento de todo satanismo, me arrepiento, Señor, de toda brujería. Señor, me arrepiento en el nombre de Jesús, Padre, de todo el esoterismo que me bloquea la mente. Por eso hay gente bloqueada en el entendimiento, porque tiene una línea de maldad donde hubo mucho esotérico, lectura de cartas, lectura del tarot, buscando adivinos, barridas, limpia, todo lo que es esoterismo. Ahí se mueve un espíritu que se llama Astarot y bloquea la mente. Por eso una persona así viene a Cristo arrepentida, pero algo lo bloquea. Por más que trata de recordar, se le va. Señor, en el nombre de Jesús, todo juego de azar, Señor, donde hemos participado, pactado, Señor, nuestra economía, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús, toda ofrenda a los ídolos que en alguna vez dimos, Señor, donde le entregamos nuestras finanzas, perdónanos porque todo lo que ha caído en nuestra mano se pactó. Señor, hoy nos arrepentimos y yo declaro todo lazo con el diablo en mis hermanos se corta en el nombre de Jesús. Todo lazo, Señor, con Satanás por la hechicería, todo lazo, Señor, por la idolatría, todo lazo, Señor, bendito Dios, con espíritus de mamón, donde las finanzas, Señor, se entregaron por el soborno, por la codicia, por la avaricia, Señor, por estar mal con todo mundo, Señor. En el nombre de Jesús te pido perdón y hoy yo bendigo a mis hijos. Bendiga a su siguiente generación de todos los pecados, iniquidades que usted se acuerde. Renuncie, pida perdón y ahora ore por sus hijos y declare que su siguiente generación no va a ser rencorosa, no va a vivir en competencia, no va a vivir en contiendas, nunca va a tener la inclinación al ocultismo, nunca va a tener la inclinación a los divorcios. En el nombre de Jesús, a los adulterios, Padre. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús y bendigo a mis hijos hasta las 1000 generaciones, físicos y espirituales. Los bendigo, declarando que el diablo no tiene potestad sobre él, que la sangre de Jesús está sobre tu pueblo, está sobre tu iglesia, Señor, que puede decir, Señor, desde los cielos, como se dijo en aquel día, cuando, Señor, aquel falso profeta o aquel profeta que se desvió quiso maldecir a Israel. La maldición no pudo entrar porque no había iniquidad. Y entonces dice la escritura: no puedo maldecir, el Todopoderoso ha ordenado bendecir. Y entonces dice ahí: no ha pecado Israel, no veo iniquidad en Jacob, la maldición no puede entrar. Señor, el problema es cuando está escondida, cuando no sale a la luz, cuando no la declaro ante Dios. Hay maldiciones que sí entran. Señor, yo reprendo toda obra del diablo contra esta iglesia, cualquier emisario, cualquier espíritu enviado contra los pastores de esta iglesia, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y yo profetizo, Señor, la restauración de muchos matrimonios aquí, Señor, la restauración integral, Señor, todas las áreas, Padre. Señor, los varones, Señor, dándose por dejar un legado en bendición, para no dejar maldición a sus hijos. No van a ser mediocres, no van a ser tibios, no van a ser apáticos, van a ser gente arrepentida, gente comprometida. Señor, los varones van a ser los primeros que estén en la iglesia, los primeros que adoren a Dios, los primeros que le dancen al Señor, los primeros que lloren ante la presencia de Dios, los primeros que se levanten temprano a adorar, a buscar el rostro de Dios en sus casas. Señor, no va a ser como normalmente se ve, la mujer jalándolos y vamos a la iglesia y échale ganas y ven, vamos a orar. No, los varones van a ser la figura, la representación de un genuino sacerdocio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Las mujeres, no mujeres rencillosas, no mujeres que siembran discordia, no mujeres que buscan, Señor, sembrar el mal. Mujeres intercesoras, mujeres que son amantes, como dice la escritura, de buenas obras en el nombre de Jesús. Mujeres que son ejemplo, Señor, de sabiduría, de entendimiento. Mujeres que, Señor, cualquiera se les puede acercar a pedir un consejo y lo tienen.
porque reflejan la sabiduría de Dios. Mujeres, Padre Celestial, donde sus varones se sienten en paz, como habla la Biblia, Señor, de la mujer virtuosa, Padre, Señor, donde son alabadas o se expresan bien de ellas y no al revés. En el nombre de Jesús, los jóvenes de la iglesia, Señor, jóvenes centrados, jóvenes no mediocres, jóvenes no tibios, jóvenes no, Señor, no apáticos, sino que ven las cosas de Dios como algo tan importante como lo que es. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, que levantes otra vez una generación de jóvenes como cuando levantaste a José, cuando levantaste a David, Señor, porque eran jóvenes, eran niños. Bendito Dios, cuando levantaste a un Jeremías, Padre Celestial, bendito Dios, vuelvas a levantar otra generación de jóvenes, bendito Dios, centrados, Señor, amantes de ti, porque cargan en sus vidas un legado de bendición en sus padres, Señor, porque sus padres sí se esforzaron, no fueron tibios. Arreglaron todo asunto que tenían que arreglar. Yo los bendigo, Señor, a los niños de esta iglesia. Declaro que ninguno está pactado con el diablo, que esa simiente es bendita y poderosa en la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, que cada niño de esta iglesia son siervos tuyos, Señor, que servirán a tu nombre, que servirán en el evangelio. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Así bendigo a Pan de Vida. La sangre de Jesús sea un muro alrededor de ustedes. La sangre de Jesús les cubra en todas las áreas. Los bendigo con todo mi corazón. Declaro más de Dios sobre sus pastores, más poder, más gracia en la oración, más intercesión como Job. Bendito Dios, que los pastores como matrimonio se van a juntar. A ver, ven, vamos a orar por la iglesia, vamos a pedir perdón por si acaso alguien está pecando. Vamos a arrepentirnos y vamos a levantar las manos y a decir: perdona el pecado de tu pueblo, Señor, y Dios va a ser propicio y los va a cubrir. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Yo los bendigo. La sangre de Jesús es un muro alrededor de ustedes. Es en el nombre de Jesús ese manto que los rodea en su perdón y su misericordia. Dios perdona el pecado de aquel que se arrepiente. Dios perdona la iniquidad de aquel que la confiesa, en el nombre de Jesús. Veo una luz, lugares de oscuridad, cautivos pues, y entra una luz ahí. Dios nos está oyendo, mis hermanos. Yo espero con todo mi corazón que esto lo tomemos muy en serio, y que esa luz venga y nos saque de las tinieblas, de sombras de muerte, de frustraciones, de pobreza, de miseria, de competencias, de depresiones, de amarguras, de odios. Nadie es feliz con todo eso. En el nombre de Jesús, Padre. Y Dios te dé el rocío del cielo, y te dé Dios, te abra Dios los cielos y te bendiga con su bien. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro esta bendición sobre ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga Jehová misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Seas bendito en tu salida, seas bendito en tu entrada, seas bendito en el campo, seas bendito en la ciudad. Tu descendencia posea las puertas de sus enemigos. Seas bendito en tu andar, seas bendito en tu trabajo, en tu descanso. Seas bendito en el nombre de Jesús. La bendición de Dios te persiga hasta que te alcance. Mores delante de Dios por toda tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Por la gracia de Dios, seas bendito, sé fecundo, Pan de Vida, produce, reprodúcete en el nombre de Jesús. No haya sequedad, no haya esterilidad, prospera en todas las áreas. Por la gracia de Dios, tengas más familias que se acercan. Quita toda mentalidad miseria y ve a Dios en su trono, que te abre camino y te dice: hasta donde alcances a ver, eso te daré. En el nombre de Jesús, eres bendito. Veo la mano de Dios sobre la iglesia. Dios te está bendiciendo. En el nombre de Jesús, no retengas la bendición. En el nombre de Jesús, toda la gloria, Señor, toda la alabanza, todo el imperio y la sabiduría. Gracias porque nos amas tanto, que no nos quieres dejar en esta condición, nos quieres llevar a más. Señor, toda la gloria y la sabiduría son tuyas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén y amén. Dios